Primera de Corintios 14 es como decía, un capítulo muy especial. Es un capítulo del cual se desprenden muchos temas importantísimos, todos ellos. Aunque encontramos principalmente lo referente a el tema del don de lenguas, como hacía la introducción, en el cual Pablo, con mucha sabiduría del Señor, explica y trata el tema, también se desprenden otros temas, como por ejemplo, que esto es tema para otra charla, aquel pasaje que allí encontramos, uno de los pasajes tal vez más mal interpretados y que sigue siendo mal interpretado tristemente a nuestro entender como bautistas, por ejemplo, que es el tema de la mujer calle en la congregación. Ese versículo lo encontramos ahí en este capítulo, en el versículo 14, el cual, como decía, ha llevado a muchas malas interpretaciones, porque fue arrancado del contexto, de la cultura y lo que realmente pasaba en ese momento, 2000 años atrás. Pablo está hablando de otro tema, no de que la mujer no puede hablar en la iglesia. Es decir, porque capítulos antes Pablo está hablando de la mujer que ora, que profetiza y dando muchísimos ejemplos de lo que significa este tema. No está hablando que la mujer no puede hablar. Hay que entenderlo en el sentido de que está hablando de una costumbre que allí se tenía y más que nada tiene que ver con ese respeto mutuo de uno hacia el otro y en realidad está cuidando a la mujer en aquel momento, ¿no? Para evitar ciertos problemas, pero no está de ninguna manera prohibiendo que hable. Este es el problema cuando se malinterpreta o se lee tan literalmente, lo cual por un lado está bien, pero hay que analizar, hay que estudiar más profundamente ese tipo de pasajes. Fíjense qué capítulo interesante, este capítulo 14 de Primera de Corintios. Vamos al versículo que leímos, el versículo 36. ¿Son ustedes los únicos a los que la palabra llegó? ¿Somos los únicos? La palabra llegó a nosotros, gracias a Dios damos por eso, pero ¿con qué propósito? ¿Para mantenerla guardada solamente? ¿Para cuidarla demasiado y no compartirla? Este es el tema que encontramos aquí en este versículo. Al hablar del tema del hablar en lenguas, por ejemplo, Pablo está enseñando que el hablar en lenguas no está mal, no está diciendo que está mal, pero lo que está enseñando es que no está haciendo, después cuando ustedes lean todo el capítulo 14, lo que Pablo está diciendo es que no está siendo de edificación para la iglesia, no está edificando a la iglesia en ese momento y enseña cómo debe hacerse, no está diciendo que no hay que hacerlo, está enseñando cómo hay que hacerse y que tiene que ser para edificación. Si no, no está bien que se haga uso. Todo el capítulo aclara este tema. Deben ser claros, dice Pablo, y entre otras cosas no olvidar la claridad en el mensaje, por lo que era necesario entonces recordarles a los corintios justamente este tema que no estaba edificando a la iglesia. Y cuando algo no está edificando a la iglesia, lógicamente está trayendo problemas. Y eso es lo que Pablo quiere ayudar y quiere evitar. Es grande el mensaje, ¿verdad? El mensaje para compartir. Por lo que es importante que de qué manera lo vamos a hacer, cómo vamos a compartir este mensaje tan grande. Es para todos, dice Pablo, es para todos, no solo para ustedes. Si volvemos a leer el pasaje, lo vamos a ir entendiendo de a poquito un poco más.
Dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? ¿O solo a vosotros ha llegado? El Evangelio lógicamente se origina en Jesucristo. Jesucristo es el Evangelio. Jesucristo comisiona la manera, comisiona a Pablo para que lleve el Evangelio. Buenas noticias, noticias de salvación a los gentiles, y los corintios están entre los gentiles. Cristo le delega autoridad a Pablo, y esta autoridad lo capacita y lo autoriza a transmitir mandamientos del Señor y hacerlo con esa autoridad. La frase, una de las frases que encontramos en este capítulo, donde Pablo dice, si alguno se cree espiritual. Lo habrá escuchado, tal vez lo habrá visto esto en nuestras iglesias. Si alguno, dice Pablo, se cree espiritual, es una frase ciertamente dura para quienes la escuchamos cuando nos dicen, si vos te crees espiritual. Es dura esa frase. No nos resulta fácil hablar así. Mucho menos no nos gusta que nos hablen así. La realidad de nuestras, al menos la realidad de nuestras iglesias nos está mostrando esto. Muchos ponen en duda la autoridad del liderazgo de su líder. Esto es un gran problema, de su pastor, de su encargado, del que esté allí adelante siendo responsable de que la iglesia avance. Esto es una triste realidad, la cual cada día buscamos en oración un cambio en esto, porque no está edificando a la iglesia. Y no solo en oración, en diálogo real, en diálogo sincero, en diálogo en amor, en diálogo en respeto. Pablo tiene la autoridad para hacerlo y para decir estas cosas. Habla el apóstol Pablo con autoridad justamente apostólica y los desafía a los corintios a ver y entender que en sus palabras Cristo está presente. En sus palabras Cristo está presente. Los que están llenos, nos muestra este capítulo, los que están llenos con el Espíritu Santo demostrarán un cierto o un total apoyo o acatamiento al inmediato, al mandamiento del Señor. Porque el Señor nos alcanza sus mandamientos a través de hombres como nosotros, de carne y huesos, de líderes. Puede ser hombres, mujer, no me estoy refiriendo al tema de género, pero sí a que hay un líder o a que hay líderes y a través de ellos nos llegan bendiciones, amonestaciones y todo lo que necesitemos para seguir adelante. Son los verdaderos espirituales que obedecen la guía del Espíritu Santo. Pero otros que se colocan por sobre el apóstol. Por eso Pablo está encarando este tema. Porque hay algunos que le están corrigiendo o mostrando que está mal ciertas cosas que él, o no están de acuerdo, ciertas cosas que él está, o de la manera que las enfrenta o que las enseña. Y en este caso Pablo tiene la necesidad de encarar este tema. Por ejemplo, vaya tema, el don de lenguas. Él dice, si algunos se creen espirituales, como decía, es una palabra dura. A ellos Pablo les entrega una advertencia de grandes consecuencias. El respeto y la sujeción a la autoridad es difícil para muchos. Esto Pablo lo sabía. No para todos, sí para muchos. Pablo lo está sufriendo. El apóstol Pablo está sufriendo esto en este pasaje y en tantos otros. La sujeción no es solo un mandato a ciertos
miembros en la iglesia. Como aquel que mencionaba al principio, hablamos de sujeción, solamente pensamos en el pasaje que dice la mujer esté sujeta a su marido. No, la sujeción es mucho, pero mucho más general, como encontramos en muchos pasajes de nuestra hermosa palabra del Señor que nos ha llegado a nuestras manos y ha cambiado nuestras vidas. Por tanto, el apóstol declara que la persona que decide ignorar sus instrucciones se dará cuenta que Dios lo ignorará a él. Esto también es duro, pero es necesario, y le fue necesario, encontramos aquí a Pablo, recordárselos. Y esto no es una maldición. Es como cuando decimos, bueno, tal cosa hizo el hermano, tal cosa hizo el pastor, tal cosa hizo tal otro hermano. Bueno, Dios va a hacer justicia. Suena más a maldición que a bendición. No es una maldición lo que está diciendo Pablo. Es una gran realidad. Por ejemplo, notemos el parecido con el dicho de Jesús. Cuando Jesús dice, pero cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. En Mateo capítulo 10. En 2 de Timoteo, Pablo dice, si le negamos, Él también nos negará. Y esto es aplicable al tema también del liderazgo, cuando no queremos respetar o escuchar al líder que el Señor haya puesto en nuestro camino en cierto momento de nuestras vidas. Y justamente Pablo dice allí mismo en Timoteo ¿qué significa ser un obrero aprobado? Es aquel que usa bien la palabra de verdad, sin avergonzarse, pero lógicamente con amor, con respeto y autoridad dada por Dios. Los versículos 37 y 38 son tal vez las advertencias más duras que Pablo presente en esta carta. Estos dos versículos, 37 y 38, como les decía, de este capítulo, son realmente duros. Por ejemplo, versículo 37 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Mas el que ignora, ignore, dice Pablo. Es realmente fuerte este pasaje. Dios ignorará a todos aquellos que se empeñen en menospreciar su palabra. Y otra vez, de esta manera entendemos, queridos hermanos, la urgencia que hay de compartir la palabra de Dios y la necesidad de que nosotros, que hoy gustamos y gozamos de la palabra de Dios, nos preparemos, la estudiemos, la tengamos claro esto, ¿no? Para poder compartirlo con otros. Si alguno se cree espiritual, reconozca que esto es palabra de Dios. Y el que quiere seguir ignorando, que siga ignorando. Realmente es duro. Dios, dice Pablo, Dios no es Dios de desorden. Ya para terminar con este tema, ¿no es cierto? Con este tema que él está tratando. Dios no es un Dios de desorden. Asegúrense, dice Pablo a los corintios, que todo se haga en orden, el versículo 40, al final de este capítulo. Asegúrense que todo se haga en orden, apropiada y ordenadamente. Este último recordatorio revela que en la iglesia de Corinto ocurría lo opuesto. Lógicamente, si Pablo está hablando de que es necesario que haya orden, está claro que había desorden entonces. En esta congregación, en Corinto, la regla tristemente era el desorden y lo impropio, en realidad. Cuando reina y reine la claridad, entonces
podremos decir amén. Cuando hay claridad decimos amén. Hay claridad, todo está claro. A mitad de este capítulo, o los primeros versículos, cuando Pablo está de lleno hablando sobre el tema del don de lenguas, él dice, ¿cómo podrá los demás, los que oyen, cómo podrán decir amén si no entienden lo que estás diciendo, si no hay quien interprete? ¿Cómo podrán los demás decir amén? Así es, vamos todavía o vamos adelante, cuando no están claras las cosas. Cuando reine la claridad, podremos escuchar el amén, porque habremos entendido el mensaje y iremos todos hacia el mismo lado. Esto con respecto al hablar en lenguas, que, repito, y ustedes lo comprueban en este capítulo. Pablo no está prohibiendo. Con mucho amor, finalmente se dirige Pablo diciendo en este capítulo, hermanos, procuren profetizar, procuren lo bueno, procuren todo lo que sea de edificación. No impidan solo por el placer de impedir. Hagan todo en orden y decentemente. Eso es el resumen que Pablo hace de temas tan delicados que él toca en este pasaje. Pero termino volviendo al primer versículo que leímos, el versículo 36, que dice, ¿acaso la palabra de Dios ha llegado solamente a vosotros? No, la palabra de Dios, dice Pablo, es para todos, es para compartirla, pero hagámoslo en orden. Y aquí Pablo está tratando un solo tema, que es el don de lenguas, que tal vez en nuestras iglesias no es un tema tan discutido, como tal vez lo es otros temas de este capítulo, pero hay tanto por aprender. Que Dios nos bendiga como iglesia, para que sepamos entender los tiempos en que vivimos y podamos estar juntos más que nunca en este tiempo difícil que estamos pasando. Pero tengo un anhelo, un deseo, y es algo que a mí me pasa. Yo creo que esto pronto va a pasar y pronto vamos a disfrutar de estar juntos. Por lo pronto, disfrutemos también de esta conexión y de esta manera que tenemos de acercarnos. Que Dios les bendiga, mis hermanos, a cada uno de ustedes, y oro para que Dios te lleve a un buen tiempo de oración, un buen tiempo de una buena relación con Dios.